Bienvenidos a este resumen informativo en France 24. En el contexto de un mundo en caos donde las guerras se intensificaron y el planeta fue afectado por las inclemencias del cambio climático, hoy nos centramos en las principales noticias que marcaron este 2024. Comenzamos. Tras una ofensiva relámpago cayó en Siria Bashar al-Assad. A los grupos islamistas radicales liderados por Tahrir al-Sham les tomó 11 días terminar con un régimen autoritario de 50 años. La expectativa de los sirios y el mundo se centra en el proceso de transición. Mientras que en Ucrania se elevan las alarmas, Joe Biden autorizó a Kiev el uso de misiles de largo alcance dentro de territorio ruso, lo que impulsó a Vladimir Putin a cambiar su doctrina militar. Todo mientras las tropas de Ucrania incursionaron en Kursk y Moscú sigue ganando terreno en el Donbass. Contundente regreso de Donald Trump. El republicano volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero y tendrá un poder absoluto. Contará con el control de las mayorías en el Congreso y una Corte Suprema de mayoría también conservadora. Iniciamos en Siria porque allí, tras más de 13 años de guerra civil, ha caído el régimen autoritario de Bashar al-Assad. A los grupos islamistas radicales liderados por el Hayat Tahrir al-Sham les tomó 11 días poner fin a la dinastía de la familia al-Assad. Todo inició con la arremetida contra Alepo, considerado el mayor ataque de las fuerzas opositoras contra la segunda ciudad de Siria. En menos de 3 días y pese a los bombardeos rusos, los islamistas lograron capturar la urbe. El repliegue del ejército sirio permitió que los rebeldes avanzaran hacia el sur, tomando el 5 de diciembre la ciudad de Hama. Tan solo 2 días después, la caída de esta estatua indica la toma de Homs, la última ciudad antes del objetivo principal, Damasco. Invitamos a nuestros hermanos en la yihad a que muestren bondad hacia la gente. Concedan seguridad a quienes han abandonado las armas y no persigan a quienes han huido. La capital cae en tiempo récord. En la madrugada del 8 de diciembre, estos grupos islamistas obtienen el control de Damasco y el Estado Mayor sirio notificó a sus oficiales el fin del régimen. Mientras Bashar al-Assad huía a Rusia, donde le fue otorgado el asilo. Con la ayuda de Dios, la ciudad de Damasco fue liberada y el régimen del tirano Bashar al-Assad fue derrocado. Todos los prisioneros de las cárceles del régimen fueron liberados. Una vez derrocado al-Assad, se ha nombrado a Mohamed al-Bashir como primer ministro interino para iniciar la transición política. Pero el principal desafío de este gobierno provisional será la unificación. Actualmente el territorio sirio está bajo control de al menos 6 facciones. En el oeste del país, la oposición siria, liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, tiene el control de un corredor crucial que se extiende de la ciudad de Alepo a Damasco, la capital. En el norte, las fuerzas kurdas, apoyadas por Estados Unidos, siguen controlando una amplia parte del territorio, zona en la que también tiene presencia el Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía. Y en el sur y el centro del país, otros grupos opositores se apoderaron de zonas alrededor de la ciudad de Deraa y actúan en la zona donde se encuentra la base militar estadounidense de Al-Tanf, donde son entrenados para luchar contra el autodenominado Estado Islámico que controla algunas zonas en el centro del país. Sin duda, otra de las noticias que marcaron este 2024 es la tensión en Medio Oriente. Este año se intensificó la guerra en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ha matado ya a más de 45.000 personas y ha acabado además con los líderes de Hamas, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar. Mientras que el conflicto se extendió al Líbano. Allí Tel Aviv inició una dura ofensiva contra Hezbollah. Entre los operativos más destacables está la explosión, recuerden, de cientos de buscapersonas que estaban en poder de la milicia chiita, así como el asesinato del líder de la organización Hassan Nasrallah. Para ampliar la información, conectamos en Jerusalén con nuestros corresponsales Federico Cueva Verena y Yanira Gómez Muñoz. Muchas gracias a ambos. Empecemos hablando de la Franja de Gaza, porque otra de las noticias de este año es que las Cortes internacionales han puesto la lupa sobre la ofensiva israelí en el enclave palestino.
Sí, Gaza, como consecuencia de la invasión y los brutales ataques de Israel, ha sufrido un año de muerte, destrucción, éxodo y hambruna. De los más de 45.000 palestinos muertos, casi un 70% son mujeres y niños, y se estima que hay otros 10.000 cadáveres bajo las ruinas. Casi toda la población, el 90%, ha tenido que desplazarse por la fuerza sin que exista lugar seguro. Están arrinconados en campamentos precarios en el centro de la franja o en Al-Mawasi, al sur, mientras que todos enfrentan inseguridad alimentaria grave o inanición, además de una propagación de enfermedades debido a un sistema sanitario aniquilado y una ayuda humanitaria casi siempre bloqueada por las autoridades israelíes. Ante estas condiciones inhumanas, como bien decías, este año han emergido varias investigaciones. La Corte Internacional de Justicia estudia la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, un acto que un informe de Amnistía Internacional considera que Israel ha cometido y sigue cometiendo, y la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad, cargos que también aplicó a líderes de Hamas por las masacres del 7 de octubre y toma de rehenes con 96 israelíes aún secuestrados en Gaza bajo tratos inhumanos. Mientras tanto, en Líbano ahora reina una frágil tregua, ¿no?, tras meses de duros golpes contra Hezbollah. Sí, esa relativa calma contrasta con los meses anteriores de enfrentamientos que fueron escalando en intensidad. Septiembre marcó el quiebre de lo que hasta ese momento habían sido mayormente intercambios de fuego transfronterizo. En ese mes Israel ejecutó la explosión de miles de buscapersonas y otros artefactos, lanzó los bombardeos a gran escala en todo Líbano y mató a Hassan Nasrallah, el histórico líder del grupo chiita. A eso le acompañó una invasión terrestre en el sur del Líbano, y antes y después los ataques israelíes descabezaron a Hezbollah y destruyeron gran parte de sus capacidades militares. Los civiles de Líbano se llevaron la peor parte, con más de 4.000 muertos, 16.000 heridos y desplazados forzados que llegaron a superar el 1.000.000, así como 99.000 viviendas parcial o totalmente destruidas. Del lado israelí hubo 45 víctimas civiles, más de 65.000 evacuados y casi 1.700 edificios residenciales dañados. Desde el 27 de noviembre rige una tregua inicial de 60 días, plazo para que las tropas israelíes salgan del territorio libanés. Sin embargo, el cese es frágil. Líbano ha denunciado que Israel ha violado más de 200 veces la tregua y sigue atacando y destruyendo infraestructuras, alegando que es Hezbollah quien vulnera el acuerdo. Gracias, compañeros. Nosotros cambiamos de tema, vamos a Europa, donde el año estuvo marcado por la renovación del Parlamento Europeo a principios de junio. Con 186 escaños, los conservadores se mantuvieron como la primera fuerza política en el Parlamento, 49 escaños más que los socialdemócratas, el segundo grupo. Estas elecciones también fueron testigo del avance de formaciones de extrema derecha que ganaron en países como Francia o Italia. Estos comicios, de hecho, tuvieron importantes repercusiones en ciertos países del bloque, como en Francia. Y es que frente a la derrota de su bando en las elecciones europeas, el presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional. La decisión desencadenó una crisis política que todavía no ha terminado. De hecho, las elecciones legislativas anticipadas a principios de julio dejaron una asamblea fragmentada entre la extrema derecha, la coalición de la izquierda y el oficialismo. En 3 meses, el país ha contado con 2 primeros ministros. Tras la moción de censura contra Michel Barnier, el presidente Macron designó a François Bayrou, quien prometió reconciliar el país. Escuchemos. Creo que si lo intentamos, quizás podamos encontrar un nuevo camino. Y sé lo que determina este camino. Está marcado por el deseo de reconciliación. Si puedo, intentaré a mi vez trabajar en esta reconciliación necesaria. Y creo que es el único camino posible hacia el éxito. Pasamos ahora a España, que este año fue golpeado por la inclemencia del clima. En la madrugada del 29 al 30 de octubre, las lluvias provocadas por la Dana afectaron al sureste del país. En la Comunitat Valenciana, las inundaciones fueron catastróficas. Allí murieron más de 200 personas y en el punto de mira están las autoridades. Las alertas a la población llegaron tarde, lo mismo que la ayuda gubernamental cuando el territorio ya estaba devastado. Los afectados denuncian la ineficacia y la dejación de funciones del presidente de la Generalitat Valenciana, la falta de liderazgo del presidente del gobierno español e incluso la figura del rey.
Cambiamos de foco. En Corea del Sur el año cerró con un hecho político inédito en más de 40 años de democracia. El 3 de diciembre el presidente Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial. El mandatario justificó su decisión explicando que su país enfrentaba amenazas por parte de una oposición a la que acusó de ser una fuerza pro-norcoreana. La ley marcial, sin embargo, tan solo duró horas, ya que fue abolida por el Parlamento. Después de un primer intento fallido de moción de censura, el presidente Yoon fue destituido el 14 de diciembre. Por otro lado, 2024 fue un año inédito y convulso en la guerra en Ucrania. Muchas líneas rojas fueron cruzadas por ambos actores del conflicto. Rusia reclutó soldados norcoreanos para el frente, cambió su doctrina nuclear y utilizó misiles hipersónicos, mientras que Ucrania entró en territorio ruso y Estados Unidos autorizó a Kiev a usar sus misiles de largo alcance contra este territorio de la Federación Rusa. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Breve pero escalofriante. El 21 de noviembre, cámaras de vigilancia en la ciudad ucraniana de Dnipro captaron el ataque de un misil hipersónico ruso, apodado Oreshnik. La nueva arma de Vladimir Putin tiene capacidad nuclear y puede viajar 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. Desde el Kremlin, Putin habló en televisión nacional para alardear del nuevo misil. Nuestro misil fue nombrado como Oreshnik. Las pruebas fueron exitosas. Se logró el objetivo de lanzamiento. Una escalada que responde a otra en una espiral de acontecimientos inéditos durante la guerra en Ucrania en 2024. Por primera vez, Estados Unidos autorizó el uso de misiles de largo alcance, ATACMS, para atacar territorio ruso desde Ucrania. Putin reaccionó bajando el umbral para el uso de su arsenal nuclear. Estados Unidos culpa a Rusia de degenerar el conflicto. Creemos que Rusia ha intensificado esta guerra al incorporar al combate a más de 11.000 soldados de Corea del Norte. Y es que por primera vez el ejército de un tercer país lucha en terreno. Entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos están en el frente en la región rusa de Kursk, en donde Ucrania inició una ofensiva en agosto, también por primera vez con artillería. Otra línea roja para Rusia que dijo no tolerar que la guerra se trasladara a su país. El avance de Ucrania en regiones fronterizas de Rusia está estancado, pero Zelensky pretende que sirva como moneda de cambio en una eventual negociación de paz. En Estados Unidos, como ya saben, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y se prepara para regresar a la Casa Blanca con un poder absoluto. El expresidente consiguió esta vez una victoria total contra Kamala Harris, quien, recuerden, reemplazó a Joe Biden como candidata demócrata a tan solo 3 meses de las elecciones. El republicano superó a su rival en prácticamente todos los aspectos. Ganó en los 7 estados péndulo e incluso el voto popular. Además, el presidente electo podrá contar con el control de las 2 cámaras para implementar un programa que promete frenar la inmigración irregular y establecer un fuerte proteccionismo para fortalecer la economía del país. Y la cereza del pastel, Donald Trump también podrá apoyarse en una Corte Suprema de mayoría conservadora. El magnate asumirá el poder el próximo 20 de enero. Fue un movimiento como nadie había visto antes, y francamente creo que fue el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido nadie igual en este país, y quizá más allá. Y ahora revisemos algunas de las principales noticias de este año para Latinoamérica y comenzamos en Venezuela. Allí oposición y chavismo reivindican la victoria tras las elecciones del 28 de julio. Las fuerzas opositoras denuncian manipulación de los resultados que, según el CNE, dio la victoria a Nicolás Maduro y dicen tener las actas electorales que demostrarían su victoria. Edmundo González, asilado en España, dice que volverá al país el 10 de enero para tomar posesión como presidente. En México, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta del país tras su victoria en las elecciones del 2 de junio. La mandataria de izquierda enfrenta un enorme desafío: intentar resolver la crisis de seguridad vinculada al narcotráfico y que azota amplias partes del territorio. Sheinbaum prometió textualmente conducir su país en el cambio a la paz y la seguridad. Y en Brasil, en Río Grande do Sul, las inundaciones provocadas por intensas lluvias que comenzaron el 27 de abril afectaron a más de 471 ciudades y dejaron un saldo de más de 170 muertos y otros 60.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. Un triste recuerdo que marca la peor tragedia climática de la historia de la región.
Con estas noticias llegamos al final de este repaso informativo de 2024. Esperamos seguir contando con su confianza este año 2025.